Vamos a salir por Facebook, así que hay que esperar a las 8 en punto. Ok. Muy buenas noches ya, ¿verdad? 8 de la noche. Hoy día les voy a presentar ciertas reflexiones sobre la lucha contra el peso, en particular lo que tiene que ver con el comer por estrés, ¿ya? Mi nombre es Jaime Silva, yo soy psicólogo, doctor en psicobiología, trabajo acá en la clínica alemana, en el área de psiquiatría y en un programa de control del peso que se llama Vivir Liviano, y también trabajo en la Universidad del Desarrollo, donde dirijo un centro de investigación que se llama Centro de Apego y Regulación Emocional. ¿De acuerdo? Bien, hoy día voy a tratar de presentarles algunas nociones e ideas importantes que son necesarias tener en cuenta cuando analizamos el problema del comer emocional, ¿ya? Esto es tremendamente relevante porque, como les voy a tratar de explicar, si bien hay distintas causas y elementos que de alguna manera favorecen la ganancia de peso, una de ellas, y nosotros pensamos una fundamental, tiene que ver con las variaciones que las personas tienen en el comer producto de sus cambios emocionales, ¿ya? En esta presentación, bueno, intentaré obviamente ser, ojalá, lo más didáctico posible. Hay una idea de presentar esto de manera más simple, pero si hay gente que está interesada en los aspectos que son más científicos y las, en el fondo, investigaciones que sustentan lo que yo aquí hoy día voy a hablar, se pueden acercar y yo les puedo pasar bibliografía de todo lo que voy a hablar hoy. ¿Okay? Bien, primero quiero hablar un poco de la obesidad y las conductas alimentarias problemáticas, ¿ya? Como un contexto general sobre el cual quiero situar el análisis que voy a hacer. Bueno, como ustedes saben, y esto no es ninguna novedad, hay una epidemia de obesidad en el mundo, ¿ya? Interesantemente, esta es una epidemia que se ha ido dando primero en los países desarrollados y luego se ha transmitido hacia todo el orbe en el fondo. Y en Latinoamérica no ha sido la excepción, ¿okay? Y lamentablemente, como ustedes ven en este gráfico, el país que lidera la obesidad en Latinoamérica es Chile, ¿ya? Hay cosas en que somos los número uno, bueno, en obesidad también lo somos, ¿ya? Hay países que están en situación, yo diría, catastrófica. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que en promedio la población es obesa, tiene niveles de obesidad, ¿no es cierto?, en promedio. Chile todavía tiene niveles de promedio de sobrepeso, ¿ya? Como ustedes ven ahí, esto equivale, Chile está ahí, ¿verdad? Ustedes ven, las mujeres tienen en promedio obesidad y los hombres en promedio sobrepeso. Si juntamos a hombres y mujeres, queda en promedio nacional obesidad. Pero la realidad es oscura, ¿verdad? Tenemos en el género mujer, tenemos ya el problema instalado. Es cosa de unos años más para que los hombres también probablemente caigamos en esa categoría también. Entonces, esto se trata de una situación que reviste un interés por la salud pública, ¿verdad?,
por la salud individual, pero obviamente es un problema que nos golpea como nación, ¿ya? Esto es algo que realmente es importante. Entonces, hay una necesidad muy grande por tratar de entender qué sucede, ¿ya? Uno de los aspectos que se advierte como origen de este problema es lo que llamamos el ambiente obesogénico, ¿ya? Ambiente obesogénico significa que yo voy a estar en un entorno que tiene una disponibilidad de alimento excesiva, ¿ya? Junto con eso, se dice que el ambiente obesogénico también es un ambiente donde las personas tienen poca actividad física. Entonces, exceso de alimentos y poca actividad física se presentan como los factores que de alguna manera inciden en la obesidad de manera sustancial, ¿ya? Sin embargo, eso es decirlo muy por encima, en verdad, ¿ya? En realidad, yo tendría que decir que el factor obesogénico más importante es que los seres humanos hemos aplicado la cultura del consumo a los alimentos. Entonces, al aplicar la cultura del consumo a los alimentos, nosotros estamos manipulando a la gente para que consuma más alimentos. Si eso nosotros lo extendemos en un país, se transforma en un contexto social, cultural, donde la comida es un bien de consumo más y donde todas las reglas, ¿no es cierto?, del marketing, las reglas de la psicología del consumo están operando. Les voy a poner un ejemplo. Hace, no sé, 70 años atrás, si nos queríamos comprar una camisa, por ejemplo, si yo iba a comprarme una camisa a una tienda, había dos colores de camisa, camisa blanca y camisa celeste, ¿ya? Si yo hoy día me voy a comprar una camisa, en verdad no sabría decirles cuántos tipos de camisa hay. ¿Es necesaria la existencia de esos tipos de camisa? Para nada, ¿verdad? No es una necesidad, eso es una necesidad del consumo, es una necesidad para motivar el consumo, generar la compra, ¿ya? Si yo luego aplico esa misma lógica a los alimentos, yo voy a entonces aplicar la lógica del consumo al comer, ¿ya? Y eso es lo que se hace todos los días. Por ejemplo, el invento más inteligente de todos es no sé si puedo decir una marca aquí, bueno, los chocolates que tienen colores, ¿ya? Los chocolates que tienen colores es una idea genial, porque es un solo chocolate, ¿ya? Yo tengo un solo chocolate y lo pinto de distintos colores. Ni siquiera me doy el tiempo de ponerle un saborizante distinto a los distintos colores. No, sin saborizante, solo distinto color. Bueno, los niños frente a chocolates de color duplican lo que comen frente a chocolates de un solo color, ¿ya? Entonces, bueno, ahí ustedes ven en este ejemplo la góndola de un supermercado, es quizás también otro gran ejemplo de cómo la variedad estimula el consumo. Entonces, estamos en este mundo donde la lógica del consumo está impuesta en el mundo de la alimentación. Y de esto ya no hay vuelta atrás, ¿ya? Entonces, este es el contexto que a todos nos toca, ¿ok? Bien, ¿tiene la obesidad algo que ver con la salud mental? Porque si yo argumento lo que les digo, entonces yo debiera tratar de demostrar todo en base al contexto obesogénico, ¿ya? Pero en realidad sabemos que la salud mental y la obesidad tienen una íntima relación. Por un lado, por ejemplo, lo lógico es que las personas que desarrollan problemas de peso tienen más probabilidad de desarrollar problemas de salud mental, por ejemplo, depresión y ansiedad, ¿ya? Una persona que, por ejemplo, experimenta que su cuerpo ya no es el mismo y no se siente contente con ese cuerpo, puede disminuir sus sentimientos, su sentido de autoestima, ¿verdad? Y esto va a tener consecuencias también en el ánimo, por ejemplo, ¿ya? Pero la relación inversa también es correcta, es decir, personas que tienen dificultades en su salud mental, en sus emociones, llamémoslo así, también, producto de esto,
pueden desarrollar problemas en su alimentación y eso llevar a su vez a problemas en, finalmente, el peso, ¿ya? Y esto es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque países como el nuestro han vivido una transición que nunca se había visto, por ejemplo, en Latinoamérica, un país que pasara del subdesarrollo a niveles cercanos del desarrollo. Esas transiciones socioculturales y económicas generan presiones sociales muy importantes, que nosotros estamos inmersos en eso, entonces nos cuesta visualizar. Pero, por ejemplo, entre el año 2000 y el año 2010, ¿no es cierto?, donde Chile hizo esta transición, aparece por primera vez niveles alarmantes en Chile de suicidio adolescente, por ejemplo, ¿ya? Y esto tiene que ver, según algunos autores, con la transformación de nuestra cultura chilena, de una cultura colectivista, donde nosotros teníamos un sentido más colectivo, valga la redundancia, para relacionarnos y vivir, a transformarnos en una sociedad altamente individualista, donde cada uno debe resolver su vida por sí mismo, ¿ya? Entonces, en esos contextos no es extraño que los problemas de salud mental aumenten exorbitantemente. Es decir, en Chile, si ustedes piensan, entre el año 2000 y el 2010, las tasas de problemas de salud mental aumentaron como nunca antes habían aumentado, ¿ya? Y bueno, y esto es un problema que evidentemente es un problema de salud pública, ¿ya? Y ahí, en ese contexto, es donde nosotros decimos, bueno, la obesidad también aparece como un problema, ¿no es cierto?, donde parte de esto tiene que ver con la cultura que acabo de mencionar, la cultura del consumo impuesta en el comer, pero también tiene que ver con cómo parte de la población asimila el estrés. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy día. Y quiero mostrarles cómo parte esto, cómo se origina una relación entre la vida afectiva y la alimentación. Y esa relación nos va a llevar a problemas de sobrepeso y obesidad. Bien, primero una idea conceptual, ¿ya? Esto es un conceptos que quiero transmitir. El concepto de conducta alimentaria problemática. ¿Qué es una conducta alimentaria problemática? Es una conducta de alimentación, obviamente, que en algunas personas está exacerbada o aumentada. Y ese aumento o exacerbación de esta conducta da origen a problemas como la obesidad, pero no solo a eso, también puede ser, por ejemplo, la antesala de trastornos de la conducta alimentaria, que eso ya no es un problema, no es una condición médica, estamos hablando de un problema psiquiátrico, por ejemplo, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y en otra dimensión de problema, la anorexia, ¿ya?, que son casos ya más graves de lo que estamos hablando. Hay 3 conductas alimentarias problemáticas, ¿ya? La primera, y la más simple, es la alimentación externa, ¿ya? Es una alimentación que está inducida por el estímulo. ¿Cómo es esto? Es cuando una persona, en el fondo, es muy sensible a la presencia de alimentos. Imagínense, yo soy una persona sensible a los alimentos, a la presencia. Entonces, cada vez que tengo frente de mí comida, no puedo dejar de comer, ¿verdad? Y me invitan a un cóctel y yo estoy ahí parado y entonces viene el señor con la bandeja y la pone frente a mí, ¿ya? Entonces, probablemente, si tengo este problema, yo voy a comer una vez. Pero si el caballero pasa 10 veces, yo, si tengo este problema, probablemente coma las 10 veces, ¿ya? Entonces, esto es sumamente problemático, y por eso se llama conducta alimentaria problemática, en contextos sociales, familiares, culturales, donde hay exceso de alimentos, ¿ya? Bueno, eso es una parte. Luego está la alimentación emocional, que es, y es ahí donde está el foco de esta presentación de hoy, que es el momento en el cual la persona come no por hambre, no por una necesidad, no por
porque sea el momento de comer en el día, sino porque esa persona en ese momento tiene un cambio emocional. ¿Ya? Cuando uno ve a un paciente, a uno le dice, mire, yo como cuando estoy triste y cuando estoy contento. ¿Ya? Siempre como. ¿Ya? Pero si uno hace un análisis más detallado de este problema, se va a encontrar con que en verdad esto no es tan así. ¿Ya? Y yo se lo voy a tratar de ir mostrando. Efectivamente, todos podemos cambiar nuestra alimentación por temas afectivos. ¿Ya? De hecho, esto es algo que, como les voy a mostrar enseguida, puede ser muy común. ¿Ya? Perdón, me salté una conducta alimentaria problemática. Y finalmente, además de la alimentación externa y la alimentación emocional, está la alimentación restringida, que en el fondo o básicamente es ponerse a dieta. ¿Ya? Y la pongo al final porque usualmente las personas que tienen alimentación externa y las personas que tienen alimentación emocional terminan teniendo también alimentación restringida, ¿ya? Que es en el fondo restringir la alimentación por miedo a ganar peso, pero lamentablemente bajo ciertas condiciones la persona se sobrealimenta. La persona que tiene alimentación externa se sobrealimenta cuando está en el cóctel, la persona que tiene alimentación emocional se alimenta cuando tiene un cambio afectivo, ¿ya? Y eso último da origen a otro concepto que quiero transmitirles, que es el concepto de la dieta crónica, ¿ya? O dietante crónico. ¿Quién es un dietante crónico? Un dietante crónico es una persona que usualmente restringe su alimentación por miedo a ganar peso, ¿verdad? Pero bajo ciertas condiciones y particularmente bajo ciertas emociones se sobrealimenta. Entonces se produce una verdadera paradoja, que es que la persona que más preocupada está siempre de la dieta, del comer sano, de las calorías, ¿no es cierto? De pronto es la persona que tiene episodios de sobrealimentación. Si nosotros vamos juntando estos episodios de sobrealimentación y contrastándolo con los periodos de restricción, vamos a encontrar que eso da origen a una ganancia de peso al final. Y les voy a mostrar que eso tiene un comportamiento en particular, ¿ya? Bien, vamos a hablar de ahora lo que me interesa destacar hoy. La alimentación emocional lo vamos a definir hoy como comer por estrés, ¿ya? ¿Por qué comer por estrés y no por emociones positivas, por ejemplo? Porque en realidad cuando uno analiza las personas que desarrollan problemas de sobrepeso y obesidad producto de alimentación emocional, por regla general es asociado a emociones negativas, ¿ya? A cualquier emoción negativa, en verdad no, ¿ya? Tiene que ver con emociones negativas particulares. Por ejemplo, si uno tiene una pena muy grande y muy intensa, probablemente todos hemos vivido una pena intensa en la vida 2, 3, 4 veces, al menos. Los que tienen 30 para arriba, 3, 4 veces. Cuando uno tiene una pena intensa, uno en verdad no siente deseos de comer, nada, ¿ya? Sin embargo, cuando yo siento ansiedad o preocupación o angustia por algo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, algo que viene en el futuro, ese evento es el mayor gatillante de sobrealimentación, ¿ya? Esa es la ansiedad. Y no confundamos ansiedad con voracidad por comer, son cosas distintas. Hay gente que dice, doctor, tengo ansiedad y por eso como. Y yo le pregunto, ¿y qué es esa ansiedad? No, es que pienso en el chocolate y quiero comer chocolate todos los días. Ah, de acuerdo, eso es voracidad. Pero si otro paciente te dice, doctor, ¿cómo por ansiedad? Porque en verdad tengo que dar mi examen de grado, estudio Derecho, tengo que hacer mi examen de grado y falta un mes y ya he subido 5 kilos preparándolo. ¿Ya? Eso es un ejemplo del comer por ansiedad. Bueno, el estrés, como ven en este gráfico, puede ser de muchas formas. La naturaleza del estrés es muy variado. Tenemos estrés que es temprano, que es cuando personas experimentan periodos que son de alguna forma desafiantes, que son experiencias que pueden ser amenazantes, contextos que pueden ser dañinos, ¿verdad? En la edad temprana se llama estrés temprano, ¿ya? Si el estrés
es de larga duración, esto quiere decir que dura más de una semana, ya adquiere el carácter de lo que se llama el estrés crónico, ¿ya? Si yo tengo un evento, una situación que me ocurre, un accidente, una pérdida emocional, un problema laboral, algo que ocurre en un momento, eso es estrés agudo, ¿ya? Pero una persona en la vida puede tener los tres estrés. Si tenemos no tan buena suerte, podríamos tener estrés temprano, crónico y agudo, ¿ya? Bueno, sabemos que este tipo de análisis es el que nos va a permitir lograr descifrar los componentes del comer emocional, ¿ya? Se han hecho encuestas en el mundo donde le preguntan a la gente, ¿usted cambia su alimentación cuando tiene estrés? Bueno, el 60% de la población te dice aumenta, el 40% te dice decrece. Entonces, esto, bueno, no le pasa a todas las personas, obviamente, pero hay ciertas personas que sí les ocurre. Ahora, ¿es eso anormal? Es una pregunta importante. ¿Es esto anormal? Es decir, que yo coma porque estoy pasando un mal momento. Por ejemplo, tuve un día súper malo y llego a la casa y me quiero comer algo rico para sentirme bien. ¿Es eso algo malo, en verdad? No, pues, pueden decir no ustedes. No, eso no es un problema, ¿ya? Sin embargo, existe una exacerbación de este problema, ¿verdad?, en personas que presentan lo que llamamos alimentación emocional. Y cuando eso ocurre y se hace más frecuente, eso pasa a ser un problema. ¿Y por qué es un problema? En realidad es un problema porque empieza, por un lado, a generar condiciones médicas como el sobrepeso y la obesidad. Y también otras. Cuando yo utilizo el comer, como dice ahí, como una forma de disminuir mis emociones negativas, ¿ya?, yo estoy entonces usando la comida para regular mis emociones, ¿ya? Pero resulta que, y esto es un fenómeno que ocurre la mayor parte de las veces en las personas que tienen este problema, cuando yo hago eso, dejo de ser consciente de aquello que me gatilla mi problema. Entonces, muchas veces las personas que tienen comer ansioso no identifican claramente las condiciones, eventos y situaciones que lo llevan a hacer eso, ¿ya? Y entonces te dicen, a mí me pasa esto, es algo que yo no controlo. Estoy ahí, siento la ansiedad y como todo. ¿Mm? Bien, nosotros en Chile hemos hecho estudios, ¿ya? Hay este informe que se llama Informe Nacional de Conductas Alimentarias Problemáticas, y salimos a preguntar, bueno, no sé muy bien, dice, ¿te dan ganas de comer cuando estás ansioso, preocupado o tenso? ¿Ya? Como ustedes ven, en todo nuestro país la gente tiende a menudo comer, y sobre todo en el norte del país, a comer cuando se siente tenso, preocupado, estresado. Más aún, si yo hago un análisis y considero que el estado nutricional de una persona, ¿ya?, en este caso aquí dice normal, sobrepeso y obesidad, ¿ya?, considero ese factor para analizar este problema. Fíjense que en Chile la gente que tiene obesidad es la que tiene más alimentación emocional, ¿ya? No estoy diciendo que correlación implique causa, pero sí nos dice algo, ¿ya? Y probablemente, por otros análisis que nosotros hemos realizado, probablemente parte de la causa de la obesidad en Chile tiene que ver con esta variable. No es la única, por supuesto, pero dentro del grupo de las personas que han desarrollado obesidad en Chile están las personas que tienen alimentación emocional. ¿En qué contexto? En el contexto de un país que ha vivido una transición epidemiológica asociada, ¿no es cierto?, a pasar de ser un país, un país con colectivismo a ser un país con una cultura individualista, ¿ya? Bien, les pido disculpas que no se ve bien. En mi presentación se veía bien, pero al transformarla al otro formato parece que cambió. Bien, acá lo que dice es que la alimentación emocional aumenta con la edad, ¿ya? Es decir, las personas que tienen entre 20 y 30 años tienen más alimentación que las que tienen entre 10 y 20 y 19.
¿ya? Y eso probablemente, como vamos a ir viendo, puede estar explicado también por los desbalances asociados a situaciones estresantes. La vida se pone cada vez más estresante entre más años uno tiene, ¿verdad? ¿Estarían de acuerdo con eso? Yo también. Bien, fíjense en esto. Y aquí quiero analizar en el fondo algo que nos ayuda a entender los pacientes, a entendernos nosotros mismos también, a entender los cambios de peso de una persona de una manera que nos permite analizar el patrón de comer emocional de mejor forma, ¿ya? Este gráfico es un gráfico didáctico, obviamente, y aquí vemos en el fondo el peso, ¿ya? Donde está la categoría normal, sobrepeso y obesidad. Ahí está la línea de donde uno pasa de una categoría a otra, y tenemos una trayectoria vital entre los 15 y los 45 años. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes ven aquí, ven que hay un aumento progresivo en el peso, donde hay algunas pequeñas alzas, ¿no es cierto?, y luego mesetas. ¿Ya? Por ejemplo, uno podría decir, bueno, aquí esta persona se puso a estudiar. ¿Ya? Entonces, cuando uno se pone a estudiar, entonces ya no almuerza en la casa, en el fondo pasa más tiempo por decir un lugar, la universidad, entonces está en la universidad y en realidad voy a comer completo ahí de la señora de la esquina. ¿Ya? Y entonces, típico que la persona que pasa a la universidad sube de peso. Después, esta misma persona, aquí como a los 30, 33, volvió a subir de peso. ¿Qué creen que le pasó ahí? Se casó. Muy bien, fácil. Esa era fácil. Se casó. El predictor más alto de aumento de peso en la historia de la humanidad es casarse. ¿Ya? De hecho, la magnitud de ese cambio siempre es altísimo. ¿Ya? Entonces uno pudiera decir, mire, esta trayectoria del aumento de peso, ¿no es cierto?, es una trayectoria que está asociada a cambios en los hábitos. La persona entró a la universidad, ¿no es cierto?, empezó a de alguna forma alimentarse de manera distinta, dejó de hacer actividad física, en el colegio estaba en fútbol, iba todos los días, ahora no tiene tiempo. Bueno, cambiaron su hábito. Después se casó, ni qué decirlo. Empezó a comer más en casa, salían a comer o qué sé yo, hacían cosas con amigos, más cosas en la casa. Fatal. Pero son cambios de hábito. ¿Ya? Entonces, el aumento progresivo del peso es característico de los hábitos y contextos obesogénicos. Si a usted le pasa que subió de peso de esta forma, como les estoy presentando, lo más probable es que el problema suyo sea problema de hábitos. ¿Ya? Ok. Aquí vemos otra cosa. Aquí vemos cómo que en realidad el peso oscila. No es un aumento progresivo del peso. Eso es oscilación del peso. Bien. La oscilación del peso es, como dice ahí, un patrón característico de la alimentación emocional. ¿Ya? ¿Y cómo es esto? Como ustedes ven ahí, hay una R y una A. En el fondo, lo que uno observa en estos pacientes es que hay una alternancia recurrente y permanente entre restricción, ¿ya? La persona se pone a dieta en el fondo, baja, y A de atracón, o puede ser sobreingesta, y sube, hasta el otro periodo de restricción. ¿Ya? Entonces este patrón se llama patrón de restricción sobre ingesta. ¿Ya? Y es el patrón característico de la alimentación emocional. Entonces si un paciente o una persona o ustedes mismos muestran estas variaciones oscilatorias en el peso, lo más probable es que ese paciente o esa persona tenga un problema de comer emocional. Seguro que tiene eso. Bien, ¿por qué ocurre esto? Bueno, esto es muy importante. Esto no ocurre al azar. ¿Ya? La alimentación emocional es una forma de regulación emocional que la mayor parte de las veces, ¿ya?, emerge en la niñez. ¿Ya? Es muy raro que una persona o un paciente le diga, mire, ¿sabe qué? Tengo 40 años y el año pasado empecé a comer por ansiedad. No, eso no pasa. ¿Ya?
Entonces, si el paciente te dice, mire, yo a los 39 años tuve esta alza de peso, y uno le pregunta, bueno, ¿y ha tenido otras veces en la vida? Te dicen, montones. Y te cuenta toda su historia para atrás. ¿Ya? Entonces, efectivamente, cuando uno analiza este problema, este es un problema del ciclo vital. La persona parte esto en la niñez y lo continúa en el desarrollo. Y parte en la niñez usualmente, y esa es mi experiencia clínica también, usualmente asociado a periodos de estrés crónico o estreses muy intensos, agudos. ¿Ya? Obviamente estrés temprano. Y lo que uno ve, por ejemplo, un niño o una niña que vive en un entorno donde hay una separación matrimonial, por ejemplo, que es muy conflictiva, entonces, por ejemplo, es objeto de violencia intrafamiliar, ¿ya? Esos escenarios, ¿no es cierto?, adversos, o escenarios quizás que no lo son tanto aparentemente, por ejemplo, a la niña que murió su abuelito cuando tenía 8 años, ¿ya? Pero claro, uno dice, eso que no parece tan complejo, y uno lo analiza en el paciente, bueno, es que mi abuelito era la persona que hacía las veces de mi papá, entonces a los 8 años fue como que se muriera mi papá. Entonces lo que uno ve ahí, que personas que viven un impacto emocional muy alto necesitan manejar emociones que son muy complejas para la edad. ¿Ya? Un niño que vive un estrés muy intenso, no tiene herramientas cognitivas, ¿no es cierto?, ni mentales en general, para resolverlo. Entonces, si yo vivo en un entorno donde hay exceso de alimentos y descubro que si como me calmo, de ahí viene el concepto de comida que conforta, entonces yo aprendo que si hago eso, me logro quitar el estrés por un rato. ¿Ya? El problema quizás no es ahí. El problema es que eso genera un modo de regular las emociones frente al estrés intenso. Entonces, esa persona, en el futuro, entonces cada vez que viva periodos de estrés, va a tener como herramienta o estrategia para controlar sus emociones el comer. Y por eso esto es un fenómeno que se cronifica. Por eso se llama dietante crónico. Porque es una persona que no le pasa una vez o en un periodo de su vida, le pasa desde la niñez en adelante. Y si eso agregamos que esa persona además se casó, además iba a la universidad, todo lo otro que hablamos, ¿verdad? Más los cambios metabólicos con la edad, el uso de ciertos fármacos y qué sé yo, entonces tenemos ese patrón como una de las causas, ¿no es cierto?, de la obesidad. Bien, entonces, una vez establecidos los patrones de regulación, se estabilizan como formas permanentes de afrontamiento. Y ahí está el problema más importante. Bien, bueno, hay varios estudios, aquí de nuevo no se ve muy bien, pero les quiero mostrar otra característica del comer emocional, ¿ya? Y esto es un estudio en el fondo donde se analizó mujeres con sobrepeso y mujeres sin sobrepeso y cómo cambiaban su alimentación frente al estrés, ¿ya? Y lo que se observó es que, y eso es lo interesante aquí, es que las personas que tienen alimentación emocional comen más, es cierto, ¿ya? Pero las personas que no tienen alimentación emocional como problema también comen más. Las personas que no tienen alimentación emocional y que tienen peso normal comen más cosas dulces, chocolate, por ejemplo. Las personas que tienen alimentación emocional comen cosas dulces, cosas fritas, cosas saladas, se lo comen, o sea, comen de todo, eso quiero decir, ¿ya? Entonces, y eso es interesante, el estrés en general no favorece en ninguna persona, que nadie tiene estrés y come zanahoria, no. Todos comemos comida que no es saludable, como dice el último punto, pero las personas con alimentación emocional durante estrés parecen que tienden a comer de todo, ¿ya? Bien, y este último punto de la alimentación emocional, ¿voy bien en la hora? Sí.
este último punto de la alimentación emocional, que es un gráfico de un estudio que realizamos, y solo les quiero mostrar aquí una idea que es muy importante, que distintas personas tienen eventos estresantes que se transforman, ¿no es cierto?, en un desafío, una amenaza, donde la persona usa el comer como manera de regular sus emociones, y eso se cronifica porque luego se transforma en la forma permanente en la cual yo enfrento los desafíos, ¿ya? Pero también es cierto, y esto es muy importante, que hay una cadena causal asociada a la alimentación emocional en el índice de masa corporal, que si tú la vas rastreando, en realidad tú te encuentras con otra cosa también, que hay personas que son más sensibles al estrés, ¿ya? La sensibilidad al estrés es algo muy interesante, porque uno podría decir, pucha, qué malo ser sensible al estrés. No, no es malo, es súper bueno. Una persona sensible al estrés es una persona sensible al entorno. Entonces es una persona que tiene más capacidad de a veces identificar detalles de la realidad, es más capaz de ser sensible a los otros, a sí mismo, hacia el entorno, hacia la realidad. La granularidad de la percepción emocional y cognitiva puede ser mucho mayor. Pero esa persona puesta en un entorno adverso sufre más, ¿ya? Entonces también, y esto es muy común, las personas que sufren, o que más bien, no que sufren, las personas que se caracterizan por ser sensibles al estrés, son personas que también en promedio tienen más alimentación emocional. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que tenía que decir del comer por estrés. Voy a hablar ahora del rol de la familia, ¿ya? Porque hemos estudiado esto y hemos descubierto que las familias influyen en las conductas alimentarias problemáticas, ¿ya? Nosotros, hay muchas clasificaciones de las familias, ¿ya? Muchísimas. En psicología no sé ni el número de clasificaciones que hay, pero esta es una. Y nosotros podemos clasificar las familias entonces en familias en torno a la exigencia y la forma en que las familias negocian sus reglas de relación, ¿ya? Y en otra dimensión, la responsividad o la respuesta emocional de los miembros de la familia. Entonces hay familias que son, por ejemplo, muy poco exigentes, familias donde se tiende a negociar las reglas, no hay muchos límites, qué sé yo. Otras, en cambio, son muy exigentes. Hay reglas, hay límites, hay autoridad. Generalmente son familias verticales donde la autoridad son los padres, ¿no es cierto? Y de ahí para abajo no se discute nada, ¿ya? Y en la otra dimensión hay familias que son poco responsivas emocionalmente, entonces los padres y entre los miembros de la familia no se coordinan emocionalmente, ¿ya? Suelen ser familias más frías emocionalmente, mientras que hay otras familias que son muy responsivas, ¿ya? Esto da origen a tipos de familia. La familia que tiene baja exigencia y baja responsabilidad es la familia negligente, ¿ya? En el otro extremo de la exigencia está la familia autoritaria, ¿ya? Que es muy exigente, ¿ya? Pero la familia autoritaria es muy exigente, pero es poco emocional, ¿ya? Y esta era la familia más típica en Chile, que es la familia donde tiende a haber poca exigencia, pero es muy emocional, ¿ya? Entonces es la familia indulgente. Hay una familia tipo perfecta, ¿no es cierto?, en la literatura que uno nunca la conoce al final, pero que se llama la familia respetuosa autoritativa, ¿ya? Que es una familia que equilibra muy bien las exigencias con la responsabilidad emocional. Como ustedes ven, la alimentación, la conducta alimentaria problemática es diferente en estas familias, ¿ya? Las familias que tienen baja responsividad, es decir, que emocionalmente son más frías o menos preocupadas, tienen el problema de la alimentación emocional, ¿ya? Las familias que tienen poca exigencia tienden a tener más alimentación externa, ¿ya? Y les voy a mostrar, espero que se vea porque no probé este video, quizás lo probé en mi computador, pero no aquí. Esto es del programa ¿Qué comes? De TVN, no sé si lo vieron, hubo una serie. Bueno, el actor que sale aquí ya lo conocen. Veamos, esto es de las familias y la alimentación. Ha investigado el rol que juega la familia
tendremos con la comida, sobre todo cuando se observa cómo los padres ejercen la autoridad y el afecto. Estos son 5 minutos. Tenemos familias que son poco afectuosas, en el sentido que son menos atentas a los estados internos y emociones de los familiares, y familias muy afectuosas donde el estado interno y las emociones es lo más importante, ¿ya? Y la autoridad entonces también puede ir de menos a más, ¿ya? Cuando tienes poco afecto y poca autoridad, tenemos una familia que se llama negligente, ¿ya? Lo vamos a poner una N. Papá, ¿quién es la selección de fútbol? Qué bueno, hijo, te felicito mucho. Pero papá, antes éramos más que 40 y ahora solo quedamos 5. Qué bueno, por eso te felicito. Hay poca afectividad, en el sentido que los padres son poco atentos a las necesidades, a las emociones de los niños, y también hay poca autoridad, hay poco interés en regular el comportamiento de los niños. Bueno, mamá, ya igual tengo que contarte. Espera, ya. Hay poca regulación de las normas y por lo tanto los niños tienden a tener mucha alimentación externa porque no hay normas. Comen cuando quieren, ¿ya? Pero como también hay despreocupación emocional, estos niños muchas veces también tienen emociones negativas que les cuesta regular. Espérate. ¿Qué? No, ¿qué vamos a comer? Tengo que hacer un esfuerzo, entonces anda a ver en la cocina y come lo que quieras, ¿bueno? Por tanto, en esta familia, que es una de las más problemáticas, tenemos también alimentación emocional. Luego, cuando tenemos poco afecto, pero mucha autoridad, tenemos la familia autoritaria. ¿Te lavaste la cara y los dientes? Sí, mamá. Pero no te peinaste. Sí, me peiné. No se me te nota. ¿Partiste a peinarte? La familia autoritaria, como hay poca afectividad, genera alimentación emocional, pero como hay muchas normas, genera también alimentación restringida, ¿ya? Y esta combinación de alimentación emocional con restrictiva, nosotros llamamos patrón dietante crónico, es decir, personas que están a dieta permanentemente y que bajo estrés se sobrealimentan por una emoción negativa. Entonces es como un círculo vicioso que nunca termina. La persona está permanentemente a dieta, pero cuando se estresa se sobrealimenta y vuelve a la dieta. Ahí sí estáis bien peinado. Mamá, me invitaron a un partido después del colegio. ¿Puedo ir? No. Bueno, ¿por qué no? Porque no. Pero si no tengo nada que estudiar, dije no y punto. Luego tenemos una familia con poca autoridad y con mucho afecto, que esta es como la familia más común en Chile, se llama la familia indulgente, ¿ya? ¿Tiene hambre? Sí, mucha hambre. Si le hago un pancito. Sí, con palta. Ya, le voy a hacer un pancito con palta. Y también con huevito. Bueno, ya, con huevito. Y también con quesito. Quedaría ya. ¡Ay, muy lindo! Hay una aprehensión generalmente por mantener la estabilidad emocional de los niños, pero esa aprehensión se acompaña con pocas reglas, con pocas normas, con poca regulación finalmente. Eso es malo. Eso puede llegar a ser problemático. ¿Le gustó? Sí, mucho. Abuelita, ¿por qué no me vas a comprar un berlín a la panadería? ¿No será mucho? Es como que el niño nace con la capacidad de decidir infinita, ¿no? Y entonces en este tipo de familias la alimentación externa suele ser un problema bastante frecuente, ¿ya? ¿Y esa alimentación externa provoca sobrepeso? Puede generar sobrepeso, van comprando, comen en su casa, tienden a ir a la cocina, al refrigerador, ¿no es cierto?, cuando ellos quieren, y no hay un control de eso. La familia ideal es la que se llama respetuosa, que tiene normas, pero que también acepta negociarlas. Oiga, la Camila va a hacer su cumpleaños el sábado de 7 a 11. ¿De 7 a 11? Eso no es horario de cumpleaños de niños. Pero si yo soy grande. ¿Grande? Solo tienes 10 años. Esa edad todavía jugaba a las bolitas. Pero si eso era la prehistoria. Es una forma de regularse que toma mucho en cuenta la afectividad. Y entonces, en ese tipo de familias es muy extraño encontrar conductas alimentarias problemáticas, porque las conductas alimentarias problemáticas en el fondo son una forma de desregulación.
Cuando tú tienes una familia respetuosa, en realidad lo que tú tienes es un entorno que favorece la regulación. Bueno, ya, pero nosotros te vamos a dejar y te vamos a recoger. Todas a las 10. Gracias. Pero este tipo de familias no es la más común en Chile, un país en que por un lado los niños están engordando a tasas alarmantes y por el otro los adultos tratando de adelgazar infructuosamente. Cuando tú te focalizas solo en la alimentación, por ejemplo, dices, no, tú tienes que hacer una dieta, tienes que preocuparte de lo que comes y la alimentación sana, bla, en realidad no consigues nada, porque los problemas están en otra esfera de la vida, ¿te fijas? Y por eso estas personas que tienen estos problemas usualmente no encuentran solución hasta que no se focalizan y no trabajan sobre su emoción. Bueno la actora. Ya, ven, interesante, a mí me gustó mucho cómo quedó eso, por eso lo quise presentar. Bien, en resumen, el rol de la familia que les quise transmitir es que la familia es el contexto emocional donde las conductas alimentarias problemáticas se expresan. ¿Okay? La falta de reglas fomenta la alimentación desregulada, ¿ya? En particular la alimentación externa y también la emocional, que es la que ocurre en familias donde la afectividad es menos relevante, donde hay menos empatía, donde en general hay menos coordinación emocional, ¿ya? Bueno, no me queda mucho tiempo, entonces voy a decir unas cuantas cosas más. Obviamente hay otros temas que tienen que ver con las relaciones humanas, ¿ya? Y una de ellas es el tamaño del grupo social, ¿ya? No sé si ustedes se han fijado, pero si van a un lugar donde hay más gente, uno come más, ¿ya? Obviamente si esa gente la conocen, por eso esto está en el entorno familiar. Claro, si ustedes van a un lugar donde no conocen a nadie por primera vez, probablemente eso pueda inhibir la conducta. Pero si ustedes van donde su familia, ¿ok? Y por ejemplo, ese grupo familiar es de 4 personas, según los estudios, ustedes van a comer un 69% más, ¿ya? Pero si nosotros empezamos a avanzar, claro, esto se estabiliza aquí en 4 personas. Entre 4 y 6 personas no cambia mucho, van a comer en torno al 70% más, ¿ya? Pero si van a un grupo que tiene más de 7 personas, van a duplicar lo que comen, ¿ya? Entonces, eso nos muestra que en el fondo los entornos interpersonales afectivos sí influyen en el comer. Y si ese entorno es el entorno donde nosotros nos desarrollamos emocionalmente, como es la familia, eso puede dejar huellas permanentes en la forma como las personas se relacionan con el comer. Esa era la idea que quería transmitir. Bueno, manejar el estrés podríamos en realidad hacer una charla en otro momento dedicada a manejar el estrés, ¿ya? Porque eso es un tema aparte, muy amplio, muy extenso. Si yo le digo a ustedes, mire, el problema que tiene la persona es que para regularse emocionalmente come más. Pero ¿cuántas clases de problemas una persona puede tener? Millones. Yo no le puedo dar una receta a todo el mundo porque los problemas que cada persona tiene son diferentes, no solo en un momento de su vida, sino que a lo largo de la vida. Distintos momentos, la adolescencia, la adultez media, etcétera, tienen desafíos y problemas que son completamente diferentes unos de otros. Entonces no hay una receta, ¿ya? Sin embargo, hay varios laboratorios en el mundo que se han dedicado a estudiar esto del estrés y cómo se maneja, ¿ya? Y una de las cosas que les quiero transmitir es que, y esta mujer ahí haciendo de todo, no lo puse al azar, ¿no? Lo puse porque este es un problema muy emergente en nuestro país. En nuestro país las mujeres ganaron derechos, ¿ya? Pero se quedaron con todos los deberes. Entonces, ahora la mujer trabaja y todo, pero ella es la que tiene que cuidar a los niños. Y esa parte no se reparte. Entonces, la cantidad de cosas que una mujer debe resolver en su vida diariamente es muy común que sean muchísimas, ¿ya? Y esta es una fuente de estrés enorme. Bueno, pero más allá de ese ejemplo puntual, lo que les quiero decir es que el estrés en sí mismo no es malo necesariamente, ¿ya? El estrés es malo cuando es estrés tóxico, cuando es un estrés que nos desafía de tal manera que no sabemos cómo resolverlo, que no tenemos herramientas para resolverlo, ¿ya? Que cognitivamente estamos agotados para resolverlo, ¿ya?
Y hay distintos laboratorios en el mundo que han estudiado este tema del manejo del estrés. Y quisiera solo referirme muy brevemente a esto, pero para mí quizás es una de las reflexiones más bien logradas en la ciencia moderna, que son las reflexiones del bienestar hechas por Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin. No sé si han visto alguna vez los diarios, ese investigador que estudia a los Dalai Lama y les pone electrodos y les revisa el cerebro y qué sé yo. Bueno, él es Richie Davidson. Y él dice, después de estudiar a miles de personas, llego a la conclusión de que hay 4 cosas que favorecen el bienestar humano y que obviamente mitigan el estrés, ¿ya? Eso traducido en español es darse cuenta. ¿Qué significa darse cuenta? Significa vivir el presente, ¿ya? Se han hecho estudios que las personas vivimos en torno al 30% de nuestra vida en el presente. El resto del tiempo vivimos pensando en lo que va a pasar, ¿ya? Y eso está bien. Pensar en el futuro tiene un sentido. De hecho, el cuarto punto tiene que ver con el sentido de la vida. Pero también hay que saber desconectarse del futuro y vivir el presente. ¿Cómo se hace eso? Eso se puede lograr de distintas formas. Meditando, por ejemplo. Pero se puede hacer sencillamente teniendo un hobby. Las personas que tienen hobby tienen mejor salud mental que las personas que no lo tienen. De hecho, por ejemplo, uno pudiera hacer una asociación entre grandes personalidades de la historia con grandes hobbies. Personas que logran desarrollar habilidades en una dimensión de la vida, usualmente tienen otras donde desarrollan con tanta complejidad como la otra. Ser capaz de tener una actividad que te saca, ¿no es cierto?, de la preocupación del día a día y te focaliza en una acción que te parece atractiva y que te motiva, es uno de los grandes promotores del bienestar humano. Conexión. Los seres humanos somos seres interpersonales. Los seres humanos somos seres sociales. Ningún ser humano puede ser feliz en aislamiento, ¿ya? El sostener y mantener relaciones humanas entre otros seres humanos, obviamente, es uno de los promotores más altos de salud mental. La vida familiar, la vida con amigos, la vida con gente querida, es la vida que nosotros debemos tratar de fomentar, sobre todo en un mundo individualista, estar conectados. Insight, la capacidad de conocernos a nosotros mismos. Esta es una capacidad que tú puedes lograr reflexionando sobre ti a lo largo de tu vida. Puedes ayudarte, por ejemplo, ser parte de una psicoterapia es una manera asistida de ganar insight. Pero uno lo puede hacer con un sacerdote, uno lo puede hacer con su gran amigo, uno lo puede hacer en un contexto de otro tipo de ayuda. Pero sabemos que la gente que favorece su capacidad de ser consciente de sí mismo es gente que tiene también mejor bienestar, menores niveles de estrés. Y finalmente, otra vez voy a hacer una conferencia con estos 4 puntos, porque podría hablar de cada uno 20 minutos. Finalmente, propósito. Esto es una de las cosas que a mí más me fascina, porque es impresionante darse cuenta que las personas que viven más, y notablemente más, son personas que tienen proyectos de vida más duraderos. Uno diría, ¿pero cómo eso va? Bueno, los estudios demuestran que la gente que se propone cosas en la vida o a lo largo de su vida y que mantiene esos propósitos permanentemente, y entre más largo plazo sean esos propósitos, más bienestar, menos estrés, más duración de la vida, más longevidad. Bueno, espero haberlos motivado con esos últimos 4 puntos y también espero haberlos iluminado en algo, ¿no es cierto?, respecto de este tema del comer emocional. Vamos a hacer ahora, tenemos 5 minutos para preguntas. Pueden levantar la mano y se van a acercar con un micrófono para...
Bueno. ¿Entendió? Sí, se escucha, sí. Yo sé que quizás es un caso excepcional o le pasa más de a otra persona, pero la alimentación, por ejemplo, no por ansiedad, sino que más por tener algo que hacer, por aburrimiento, también tiene que ver mucho con estos problemas como conductuales de la alimentación. Sí, el comer por aburrido usualmente se considera alimentación emocional. Emocional. Sí, lo que ocurre es que es raro que una persona solo aburriéndose desarrolle problemas de sobrepeso u obesidad, ¿me entiendes? Usualmente se conecta con otras emociones también. Allá... Por esas ganas de que necesitas ese chocolate, la cara, que necesitas el carbohidrato, no sé, o la grasa, que necesitas comer eso, o sea, si no, ¿qué es eso? Sí, lo que pasa es que al final, es una buena pregunta esa, eso nos pasa a todos, ¿sí? Esas ganas, que en el fondo es lo que yo decía, la voracidad, es el efecto que finalmente tiene el alimento en el sistema nervioso, que es como un efecto adictivo. Entonces, en el fondo, el hecho de utilizar la comida como un inductor de regulación va generando otras cosas. El sobrepeso, lo decía, es lo que nos focalizamos, pero también va generando una especie de conducta adictiva en el comer, ¿ya? Hay personas que, y eso hay que verlo a caso, pero por ejemplo las personas que tienen mucha adicción al chocolate y a las almendras, por ejemplo, el chocolate, no puedo decir la marca, pero usted sabe cuál es, eso probablemente son personas que tienen, por ejemplo, condiciones asociadas a la depresión estacional. ¿Por qué? Porque la depresión estacional usualmente cursa con disminución de serotonina y obviamente el chocolate, la almendra tiene mucho triptófano, que es un precursor de la serotonina. Entonces el cuerpo no sintetiza la serotonina, sino que extrae de la dieta los elementos constituyentes y la sintetiza. Entonces hay que comerlo. Entonces personas con baja, ¿no es cierto?, bajos niveles de serotonina que se expresan en niveles altos de depresión, usualmente comen muchos alimentos que tienen estas características y que usualmente son depresiones estacionales y por eso en general es gente que come mucho chocolate en invierno. Acá tenemos... Hola. Mi duda es un poco sobre la definición que se usa de estrés, porque yo pienso como estrés, uno se imagina a esa mamá como con los 80 brazos, Sí. y como que es el estrés, pero de repente a mí me pasa que, claro, que yo no siento, no reconozco estar estresada, y a lo mejor el estrés es un estado de, no sé cómo definirlo dentro de este contexto. Sí, es una buena pregunta. El estrés es un estado, es una respuesta psicofisiológica frente a un desafío o una amenaza del entorno, ¿ya? Pero esa amenaza puede ser, tal como tú dijiste, puede ser una cosa imaginada, puede ser una cosa presente, puede ser un evento, ¿no es cierto? Puede ser una cosa que en realidad solo me afecta a mí. Por tanto, generalmente las definiciones de estrés son muy ambiguas, ¿ya? Si tú me pides especificar, yo diría, mira, lo que importa acá es la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es miedo por algo que va a ocurrir en el futuro. Esa es la emoción que más se asocia a comer emocional. Entonces, cuando una persona siente, por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, cuando era joven, me hubieran dicho, tienes una cita a ciegas, ¿ya? Yo me hubiera puesto nervioso, ¿ya? Ansiedad. Y esa ansiedad tiene que ver con la autoestima. Si voy donde una niña y me encuentra feo, mala cosa, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de experiencias que se relacionan con la autoestima generan sobrealimentación. Si tú me dices, oye, mañana tengo que ir al dentista, tengo miedo de eso, pero eso tiene que ver con los dientes, con mi cuerpo, con algo que no está asociado a mi autoestima, porque es una carie que no se ve, ¿ya? Entonces, ahí yo probablemente no tenga alimentación emocional. Entonces, es la ansiedad por algo que amenaza la autoestima. Esa es la conclusión que llegan los investigadores. ¿Sí? ¿Puede uno estar estresado sin darse cuenta? Sí. ¿O puede pasar a ser algo, ponte tú, crónico, que uno vive estresado y no se da cuenta? Sí, por supuesto. De hecho, por eso le decía que esto de las recomendaciones daría para otra conferencia, porque la gente que tiene menos conciencia emocional,
Y en ese caso entra a decir, mira, entra el paciente que te dice, no se da cuenta que tiene nivel elevado de estrés. Típico, por ejemplo, puedo decirlo, la gente que trabaja en el área de ventas, por ejemplo, viven en una vida de un nivel de estrés sorprendente. ¿Ya? Su vida se resetea todos los primeros de cada mes porque la meta es el mes. ¿Ya? Esas personas viven niveles de estrés elevados que ya no lo reportan. Dicen, no, está todo bien. Pero tú metes a su ficha y tiene 57 diagnósticos. Lumbago, problemas a la piel, ¿me entiendes? La falta de conciencia emocional generalmente se expresa en otras condiciones médicas, sorprendentemente. Y eso tiene que ver, bueno, con factores psicofisiológicos. Bien, tenemos tiempo para una última pregunta. Dos más. Cuando un paciente toma conciencia que tiene alimentación emocional, el tratamiento o el tomar conciencia y mejorarse, ¿es fácil o es a largo plazo? Depende de la edad de la persona. ¿Ya? Usualmente es más fácil en personas entre 20 y 30 años, es más fácil ayudar a ganar conciencia de... Porque no basta con decir yo como emocionalmente. Hoy día en la charla todos nos dimos cuenta que comía emocionalmente. Pero uno tiene que ver cuáles son los elementos específicos que a mí me cuesta asimilar y que entonces tengo que comer para evitarlos. Porque el comer emocional es una forma de evitación del enfrentamiento de los eventos estresantes. Entonces eso tiene factores que tienen que ver con las estrategias de afrontamiento, pero también con la autoestima, mi capacidad en el fondo de asimilar ciertas experiencias y no otras frente, mi capacidad de lograr integrar ciertas experiencias versus otras. Eso es como... Entonces, usualmente esto tiene que ver con procesos como la psicoterapia, por ejemplo. Aunque, te insisto, la psicoterapia es una forma más de ayuda que se puede lograr también viendo un sacerdote, con amigos, etc. Pero toma un tiempo. En psicoterapia, al menos, por ejemplo, en mi experiencia, tú puedes ganar una buena conciencia de esto, al menos teniendo como un mínimo de 8 sesiones, por ejemplo, tú ya logras que el paciente vea muchas más cosas. Bien. Tengo 2 preguntas. Aquí dice, falta el lente. Me considero comedora por ansiedad, pero de cosas dulces. Sí, sin embargo, me pareció entender que comer solo cosas dulces se enmarcaría en la voracidad. Ya, la pregunta aquí en el fondo es, yo como por ansiedad, pero solo como cosas dulces. Bueno, de acuerdo. Y hay personas que te dicen, solo como cosas saladas. En el global, las personas que tienen alimentación emocional comen de todo. ¿Hay casos de gente que come solo cosas dulces? Sí, también hay casos. ¿Hay casos de gente que come cosas saladas? También. Pero si hacemos un promedio, en ciencia tendemos a hacer promedio, sí, en promedio es de todo. ¿Ya? Y luego me hace una pregunta que no puedo contestar porque dice, la sertralina hace aumento de peso. Yo soy psicólogo, entonces es una pregunta para un médico, pero lo que sí puedo decir que en el fondo, dentro de los factores que se asocian a la obesidad, está la obesidad producto del uso de medicamentos. Entonces hay ciertos medicamentos que efectivamente fomentan la obesidad, pero yo por mi profesión no puedo entrar a especificar qué ni cómo. ¿Ya? Bueno, espero que les haya gustado esta conferencia y que les haya servido un poco. Muchas gracias. Buenas tardes. Por favor, quédense un minutito porque les tengo que entregar una información. Clínica Alemana está en alianza con Megavisión por la campaña Cumple mi deseo y le vamos a mostrar un video. Afuera los invitamos a que visiten nuestra página para que se puedan inscribir en esta campaña las personas que manifiestan su voluntad. Porque Clínica Alemana se sumó a nuestra campaña, a nuestra primera campaña de Cumple mi deseo, mi causa,
sacar el... Así que a todos la invitación es que formen parte de la campaña, asumiendo el compromiso, llenando este formulario donde yo asumo las ganas y le cuento a mi familia, le cuento a mi trabajador, le cuento a mi amistad que yo sí quiero ser un y es como el punto fundamental. Por eso, la clínica ya tiene una página web. Es una página web, el formulario que tú mismo lo bajes y formas parte de la campaña. Invitadísimos, felices, que literalmente con nosotros, así que vamos, baja el formulario y súmate a mi causa negra, cumple.